Unidad 3. Enfoque del procesamiento de la información y el conectivismo. Objetivo específico de la tercera unidad. Al concluir cada unidad, los estudiantes estarán en la capacidad de explicar las principales teorías del procesamiento de la información y el conectivismo para aplicarlo a su práctica pedagógica. Objetivos específicos. Identificar las teorías del procesamiento de información, reconocer la teoría cibernética, comprender la teoría de la inteligencia artificial y computación. 1. Enfoque del procesamiento de información. Los teóricos del procesamiento de información ponen en tela de juicio la idea de que todo aprendizaje consiste en formar asociaciones entre estímulos y respuestas. Ellos centran su interés en los procesos internos que en las condiciones externas. Consideran que el sujeto que aprende es un buscador activo y procesador de información, que selecciona y presta atención a las características del medio, transforma la información. Para este enfoque, el procesamiento de la información, el aprendizaje ocurre en u organismo que se encuentra entre el estímulo, y R, la respuesta. Consideran que el procesamiento de información del hombre es análogo al de las computadoras, por lo menos metafóricamente. El hombre recibe información, la almacena en la memoria y la recupera cuando necesita. Por eso, el gran interés del aprendizaje es programar respuestas, el inicio de la inteligencia artificial y utilizar el lenguaje para expresar y resolver problemas. Esta teoría se inicia con los trabajos de Norbert Wiener sobre el sistema de feedback o realimentación o autorregulación. Alan Turing con su sistema de máquinas pensantes, Ludwig Bertalanffy con la teoría general de sistemas, Allen Newell y Herbert Simon con su modelo de análisis para estudiar la actividad humana en la resolución de problemas por medio del ordenador, máquina de la teoría lógica, y se desarrolla con los aportes de Donald A. Norman, 1973, y Ulrich Neisser, 1976, y otros. Antecedentes. Neisser y Norman sustentan sus planteamientos en las siguientes teorías que dieron origen al paradigma del procesamiento de información en el hombre. 1. La teoría general de sistemas. Esta teoría considera al hombre como un sistema organizado jerárquicamente por subsistemas, donde las propiedades de cada parte del conjunto tienen influencia en las propiedades del conjunto. Las propiedades de cada parte y la forma en que afectan al total dependen de las propiedades de sus elementos. Ninguna parte del sistema tiene efecto independiente del sistema total. En definitiva, un sistema es un todo indivisible que constituye más que la suma de sus partes. Esta teoría provocó la ruptura de la psicología clásica. 2. La teoría de la comunicación informacional. Esta teoría considera al hombre como un ser que tiene la capacidad de recepcionar, analizar, procesar, almacenar, recuperar y transmitir o transferir señales de información. 3. La teoría de la retroalimentación. Considera que el hombre constantemente es capaz de controlar, corregir y regular información de acuerdo a sus metas, acciones y estado actual de las cosas, es decir, de acuerdo a sus necesidades sociales. La retroalimentación, denominada también feedback, es uno de los aspectos más importantes en la situación de aprendizaje. La retroalimentación es reconocida como la información del error, lo cual permite corregir los programas y regular el sistema. La retroalimentación implica que la conducta de un organismo esté automáticamente regulada o controlada. Supone que las respuestas de un organismo es el resultado de la retroalimentación de respuestas previas. Lo que hace que una conducta se aprenda no es la práctica en sí misma, sino la retroalimentación que ha ido delimitando dicha conducta. 4. La teoría de los algoritmos computacionales. Los algoritmos son métodos para llevar a cabo diferentes formas de cálculos o conjunto de instrucciones siguiendo una determinada secuencia de acciones. Esta teoría plantea que el hombre es capaz de programarse instrucciones, estrategias precisas y secuenciales previas a las ejecuciones conductuales. El procesamiento de información rompe el vínculo ER, se traslada de lo exclusivamente observable hasta los procesos mentales humanos inferibles a través de los desempeños conductuales. Aporta una concepción más global de la actividad psíquica del hombre.
El modelo de Atkinson y Shiffrin. Para este modelo, el procesamiento de información comienza cuando un estímulo, insumo, visual, auditivo, impresiona a uno o más sentidos, oído, tacto, vista. El registro sensorial adecuado recibe entrada al estímulo y la mantiene un instante en forma sensorial. Es aquí donde ocurre la percepción, el reconocimiento de patrones, que es el proceso de conceder significado al estímulo y que por lo común no implica darle nombre, pues este toma algún tiempo y la información se conserva en el registro sensorial apenas una fracción de segundo. La percepción consiste en comparar la información de entrada con la información conocida. El registro sensorial transfiere la información a una memoria a corto plazo o memoria de trabajo y corresponde aproximadamente al estado de alerta o de lo que uno está consciente en ese momento. La capacidad de la memoria de trabajo, o MT, es limitada, contiene más o menos 2 unidades de información. La unidad es el mínimo elemento significativo, letra, palabra, número o expresión común del tipo pan y mantequilla. La MT también es de duración reducida, de modo que para que retenga unidades debe repasarlas, de otro modo la información se pierde en segundos. Mientras la información está en la MT, o memoria de trabajo, se activa el conocimiento relacionado de la memoria a largo plazo, MLP, la memoria permanente, y se coloca en la MT con el fin de integrar la información con la nueva. Ejemplo, para citar las capitales que empiezan con A, los estudiantes recuerdan los nombres de los países, quizás por región o continente, y rastrean los de las capitales. Cuando los estudiantes que no saben cuál es la capital de Etiopía aprenden Addis Abeba, la almacenan en la MLP junto con Etiopía. La información en la MLP permanece por mucho tiempo. Los procesos de control, de ejecución, regulan el flujo de la información por el sistema del procesamiento. Un proceso importante es el repaso, que tiene lugar en la MT, memoria de trabajo. Para el material verbal, el repaso consiste en repetir la información en voz alta o en silencio. Otros procesos de control son codificar, colocar la información en un contexto significativo, imaginar, representar la información de manera visual, implantar reglas de toma de decisiones, organizar la información, supervisar el nivel personal de comprensión y utilizar estrategias de recuperación. 2. El aprendizaje en el procesamiento de la información. El procesamiento de información en el hombre comprende mecanismos cognitivos que transforman, organizan, almacenan, recuperan y usan la información. Es así que cuando una persona está aprendiendo, está procesando información por medio de estos mecanismos cognitivos. La teoría del procesamiento de información asume el aprendizaje como un proceso activo y complejo, que requiere de la actividad de los procesos cognitivos, que permiten transformar, elaborar, almacenar, estabilizar, consolidar, actualizar, recuperar y usar la información. El aprendizaje es un proceso de comunicación y control, un proceso constituido por un conjunto de operaciones o eventos internos que se encargan de procesar la información que ingresa al sistema y cuyo resultado se emite al exterior en la forma de conducta observable. Describe al organismo como un sistema, a los estímulos como entrada y a las respuestas como las salidas, outputs, organizándose el proceso al interior del organismo. A partir de los años 80, esta teoría se encuentra entre los modelos educativos que permite comprender y explicar mejor el proceso del aprendizaje, el proceso de la enseñanza y los problemas de aprendizaje de los estudiantes. La teoría del procesamiento de información permite explicar cómo el hombre selecciona, extrae, mantiene y usa de manera activa la información proveniente del ambiente. Desde este punto de vista, el hombre es participante activo en la construcción y el control de su propio aprendizaje al interactuar con su entorno y en base a la información acumulada. Esta teoría reconoce que el aprendizaje efectivo depende de las capacidades del hombre de dar sentido a lo que está a su alrededor y no de su nivel de desarrollo maduracional. La teoría del procesamiento de información del aprendizaje considera que sería imposible hablar de aprendizaje si no se habla de los procesos cognitivos superiores. Mecanismos cognitivos que involucran el aprendizaje.
Los mecanismos cognitivos que hace uso el hombre para procesar información son los siguientes. A. La atención. Es una actividad organizada de los procesos psíquicos que posee cierto grado de direccionalidad y selectividad. Es selectiva porque nos permite seleccionar la cantidad de estímulos del medio que llegan a nosotros, de aquellos que no son importantes a nuestros intereses, intenciones o tareas inmediatas. Nos permite seleccionar un gran número de información almacenada que corresponden y son necesarias para las tareas inmediatas. La atención es la capacidad de dirigirnos a seleccionar información del ambiente para procesarlo. B. La percepción. La sensación es un fenómeno que precede a la percepción. No hay percepción sin sensación. La sensación nos permite un conocimiento básico de la realidad, es decir, un conocimiento parcial o aislado. La percepción es un proceso cognoscitivo que nos permite la búsqueda de la información, la distinción de las características esenciales del objeto, la comparación de las características entre sí, la formulación de una hipótesis apropiada y la comparación de la hipótesis con los datos originales para la identificación o reconocimiento del objeto o estímulo. C. La memoria. Es un proceso dinámico que permite tomar y registrar información compleja del entorno para transformar y organizarla, de tal manera que pueda ser almacenada y recordada tiempo después. La memoria permite organizar la información de modo que pueda ser retenida o recordada. En un principio, la información del medio es registrada en la memoria sensorial. Luego pasa la información a la memoria a corto plazo, para luego posiblemente almacenarse dicha información en la memoria a largo plazo. D. El lenguaje. Es una actividad cognoscitiva que permite representar la realidad a través de signos y símbolos semánticos. El lenguaje permite la representación mental de la realidad en códigos sintácticos y semánticos. Permite codificar y representar la información extraída. El lenguaje es un instrumento que permite la organización y expresión del pensamiento. E. Pensamiento, cognición. Es una actividad psíquica superior y compleja que permite el conocimiento generalizado, inmediato de la realidad objetiva mediante el descubrimiento de las conexiones y relaciones existentes entre los objetos y fenómenos que conocemos. Permite analizar, sintetizar y reconstruir información a niveles superiores y más complejos de la capacidad cognoscitiva como prerequisito para solucionar problemas. El proceso del pensamiento sigue una serie de operaciones de análisis, síntesis, comparación, generalización, abstracción y concreción para enfrentar situaciones problemáticas. F. La creatividad. Es la capacidad que tienen las personas para producir composiciones, generar productos o ideas de cualquier tipo que sean esencialmente nuevos o novedosos y que antes no se conocía. Es la capacidad de planear y solucionar problemas nuevos y originales que tienen relevancia individual y social. G. La imaginación. Es la creación de imágenes con formas nuevas, es la representación de ideas que después se transforman en cosas materiales o en actos prácticos del hombre. La imaginación es una función específica humana que aparece y se ha desarrollado en el proceso del trabajo. Smirnov y Rubinstein. Es un proceso psicológico que consiste en la formación, organización y reestructuración de imágenes con formas nuevas que permiten la actividad del ser humano. H. Los sistemas de control, regulación y ejecución. Son sistemas que permiten evocar, organizar, regular y ejecutar conductas o comportamientos. 3. Teoría del aprendizaje jerárquico de Gagné. Robert Gagné nació en los Estados Unidos en 1916. Estudió psicología en la Universidad de Yale y recibió su doctorado en la Universidad Brown en 1940. Se ha destacado como profesor en las universidades de Princeton, Berkeley y Florida State. Entre sus publicaciones más importantes se encuentra Teorías del aprendizaje, 1970, Principios básicos del aprendizaje para la enseñanza, 1976, y Principios para la planificación de la enseñanza, 1976. Gagné hace una fusión entre conductismo y cognoscitivismo,
Une conceptos piagetianos, es decir, de Piaget, y del aprendizaje social de Bandura. Recoge ideas de la teoría de la cibernética y del procesamiento de información. Finalmente, sistematiza estas ideas y construye su teoría llamada teoría jerárquica o ecléctica. A. Modelo del proceso de aprendizaje. Gagné planteó un modelo básico del proceso del aprendizaje y comprende los siguientes pasos. A. Receptores sensoriales. La estimulación del medio ambiente ingresa por los receptores sensoriales del sujeto y es transformada en información o mensaje pasando al sistema nervioso central en donde se efectúa el registro sensorial. B. Registro sensorial. A nivel de registro sensorial se produce la percepción inicial de los objetos y eventos que el sujeto observa, escucha o aprende en alguna forma. La información adquiere la forma de una representación modelada de la estimulación general. La información se conserva en esta forma un cortísimo tiempo. C. Memoria a corto plazo. Del registro sensorial pasa la información a la memoria inmediata o memoria a corto plazo, MCP, en donde ocurre un proceso que depende de la atención y percepción selectiva. La información se cifra en esta ocasión en forma conceptual. Son los aspectos del medio ambiente externo que el individuo atiende los que ingresan a esta etapa. Se puede decir que en esta etapa ciertos estímulos son codificados perceptivamente. Su duración es relativamente breve. D. Memoria a largo plazo. De la memoria a corto plazo pasa la información a la memoria a largo plazo. La información es transformada y almacenada en la memoria de manera significativa. Esta significación o codificación es la que permite organizar los conceptos. Esta información puede ser reproducida y también es muy probable que en esta etapa ocurra una inhibición recíproca y olvido de alguna información o parte de la información por falta de reforzamiento. Es importante señalar que la memoria inmediata o memoria a corto plazo y la memoria mediata o a largo plazo pueden no constituir estructuras diferentes en realidad, sino ser tan solo formas distintas en el funcionamiento de la misma estructura. Recuperación. De la memoria a largo plazo pasa la información a la memoria a corto plazo. La información que ha pasado a la memoria a largo plazo puede volverse a recuperar en la memoria a corto plazo cuando el aprendizaje nuevo depende parcialmente de la reproducción o recuerdo de lo que se ha aprendido con anterioridad. Este es el mecanismo de retorno de la información codificada en la memoria a largo plazo a la memoria a corto plazo, en la cual está lista para dirigirse al generador de respuestas. F. Generador de respuestas. De la memoria a corto plazo pasa la información al generador de respuestas. En esta etapa ocurre una nueva transformación de la información que determina la naturaleza de la respuesta a emitirse. Se organiza la conducta humana que va a incidir y transformar el medio ambiente externo, enviándose a través del sistema nervioso señales neurales centrífugas hacia los ejecutores. G. El control en el procesamiento de la información. Cada una de las etapas del procesamiento de la información están controladas por uno o más procesos de control ejecutivo, los cuales son una parte importante del repertorio del sujeto. Estas activan y modifican el caudal de la información. H. Las expectativas. Gagné reconoce un tipo especial de control, las expectativas. Estas tienen que ver con lo que el sujeto espera, con su motivación, la atención y la retroalimentación. El control ejecutivo y las expectativas actúan al exterior del modelo. I. Ejecutores o efectores. Del generador de respuestas, la información pasa a los ejecutores o efectores. En este caso, los mensajes codificados referentes del generador de respuestas activan los efectores, produciéndose una respuesta que afecta el medio ambiente externo. B. Las condiciones o eventos del aprendizaje. Según Gagné, para que se produzca un aprendizaje es necesario que el alumno posea ciertas condiciones internas, pero al mismo tiempo deben darse determinadas condiciones externas. Para Gagné, en todo aprendizaje se requiere necesariamente de eventos externos y eventos internos.
Los eventos externos son observables y vienen a ser las estimulaciones que llega al alumno y los productos que resultan de su respuesta. Los eventos internos son los que ocurren en la mente del alumno, que se infieren de las observaciones realizadas en forma externa de los comportamientos. Estas actividades internas tienen lugar en el sistema nervioso central y se denominan procesos del aprendizaje. Los elementos constituyentes de los mecanismos internos del aprendizaje comprenden 8 etapas o fases del acto de aprender que a continuación se presenta. Fases o procesos del aprendizaje según Gagné. 1. Fase de motivación. Debe existir la promesa de un refuerzo, expectativa e interés en la persona que va a aprender. Es como un llamado de atención o puesta en alerta. El profesor entra en la sala y les comunica a sus alumnos que en esta clase van a aprender el concepto de velocidad y que al final de la clase espera que los alumnos demuestren que comprendieron la fórmula de velocidad y sean capaces de aplicarla a distintas situaciones prácticas. Comunicación de los objetivos por realizar. Enseguida, el profesor dibujará la trayectoria de una pelota indicando el punto de partida y el punto de llegada para que los alumnos puedan calcular la distancia. Además, dará el tiempo y la fórmula de velocidad en la pizarra. Luego, realizará el cálculo indicado, demostrando así la solución correcta. Confirmación previa de la expectativa a través de una experiencia exitosa. 2. Fase de comprensión o aprehensión, donde se dirigen los mecanismos de atención hacia un elemento que debe ser aprendido para percibir los elementos destacados de la situación. El profesor lleva a los alumnos al patio y le pide a una mitad del curso que le tome el tiempo desde que comienza a correr hasta que se detiene, y a la otra mitad que midan la distancia recorrida en su trayecto. Luego vuelven a la sala y anotan en el pizarrón el tiempo y la distancia acordados por los alumnos, calculando con esto la velocidad de su profesor. Modificación de la estimulación para atraer la atención. 3. Fase de adquisición. Aquí juega un rol importantísimo la codificación, el paso de la memoria a corto plazo a la memoria a largo plazo de la información transformada. El profesor pide a los niños que despejen la ecuación de las 3 formas posibles, derivando las fórmulas de distancia y tiempo a partir de la fórmula inicial. De esta manera ampliamos las formas en que los alumnos pueden codificar la información. 4. Fase de retención. La información es procesada dentro de la memoria a corto plazo para determinar la permanencia en la memoria a largo plazo de forma indefinida o con desvanecimiento paulatino. El profesor les sugiere que cuando se aprenden la fórmula lo hagan acordándose de la imagen del velocímetro del auto, dibujándoselos en el pizarrón, para que así, cuando quieran acordarse de la fórmula, se centren en la visualización del velocímetro. 5. Fase de recuperación. Propio de la acción de estímulos externos, a veces es necesario recuperar la información desde la memoria a largo plazo, para lo cual se sigue el mismo camino de codificación seguido para guardarlo. El profesor les sugiere que cuando se aprendan la fórmula lo hagan acordándose de la imagen del velocímetro del auto, para que así, cuando quieran acordarse de la fórmula, se centren en la visualización del velocímetro. 6. Fase de generalización. Es la aplicación de lo aprendido a un sinnúmero de situaciones variadas. El profesor da diversos ejemplos de dónde se puede aplicar la fórmula, en una gota de agua cayendo, en un avión, en un penal, etc. Y luego le pide a sus alumnos que le den todos los ejemplos que se les ocurran. Variedad de contextos para las indicaciones dirigidas a la recuperación. 7. Fase de actuación o desempeño. En esta etapa se verifica si la persona ha aprendido, dando como supuesto el hecho de que ya recibió la información. El profesor plantea una serie de ejercicios orientados a las distintas áreas de aplicación que anteriormente se habían planteado. Dentro de los ejercicios se les dará siempre 2 datos, dejando una incógnita que puede ser cualquiera de las variables de la fórmula. Casos de actuación. 8. Fase de realimentación. Aquí se confirman las expectativas del refuerzo, utilizando variadas opciones. El profesor hace los ejercicios en el pizarrón para que los alumnos comparen su desempeño con el modelo para así fortalecer lo ya aprendido.
realimentación informativa que proporciona comparación con un modelo. D. Resultados, dominios o capacidades del aprendizaje. Gagné nos señala 5 resultados o dominios del aprendizaje que pueden identificarse en cualquier proceso de enseñanza y aprendizaje. 1. Destrezas motoras. Son aptitudes que sustentan e intervienen en las actividades motoras. Su aprendizaje requiere de práctica o entrenamiento del sistema muscular humano. Estas capacidades son muy importantes en ciertas áreas del aprendizaje, en las cuales se requiere uniformidad y regularidad en las respuestas. 2. Información verbal. Están constituidas por hechos, principios y generalizaciones. La condición básica para este aprendizaje es que la información verbal debe tener un contexto bien organizado y ser altamente significativa. El aprendizaje de información verbal, nombres, hechos, están organizados a través de oraciones que se incorporan a un amplio contexto significativo, la cual nos invade desde que nacemos. Además, debemos demostrar una conducta después que recibimos esta información, como hacer oraciones, frases, etc. Su recuperación es facilitada generalmente por sus sugerencias externas. Lo más destacable del aprendizaje de esta información es que posee un amplio contexto significativo, mediante lo cual la podemos asociar a información ya existente. 3. Destrezas intelectuales. Están constituidas por discriminaciones, conceptos y principios o reglas. Permiten al sujeto interactuar con su medio ambiente a través de la utilización de símbolos. Se refiere a la utilización de reglas y conceptos combinados con otras habilidades que permiten saber cómo hacer las cosas. Comienza al adquirir discriminaciones y cadenas simples, hasta llegar a conceptos y reglas. Podemos hacer cosas con los símbolos y comenzar a entender qué hacer con la información. En este aprendizaje necesitamos combinar destreza intelectual e información verbal previamente aprendida. 4. Actitudes. Es la predisposición de aprender que ejerce influencia sobre la elección de las acciones personales hacia clases de cosas, hechos o personas. Las actitudes cambian por medio de la imitación y el reforzamiento. Gagné las define como estado interno, siendo capacidades que influyen en la elección de acciones personales. Estas son las capacidades que influyen sobre las acciones individuales de las personas. Es difícil enseñar actitudes y la mayoría de ellas debe ser adquirida y reforzada en la escuela. Es necesario estudiar las actitudes negativas y las positivas, campo que fue llamado por Bloom como dominio afectivo. Es aquí donde Gagné nos muestra su postura ecléctica, ya que define las actitudes como un estado interno, pero medible solo a través de la conducta manifiesta. 5. Estrategias cognoscitivas. Son los procesos de control de la atención, lectura, memoria, pensamiento, etc. No están cargados de contenido e indican el uso a seguir de la información. Hace mención especial de estas estrategias, enfatizando su utilidad para el aprendizaje en general, relacionándolas con los hábitos de estudio o cómo se aprende a aprender. Son destrezas de organización interna que rigen el comportamiento del individuo con relación a su atención, lectura, memoria, pensamiento, etc. Algunos autores han denominado también matemagénicas, Rothkopf, y conductas de autoadministración, por Skinner, 1968. Las estrategias cognoscitivas no están cargadas de contenido, ya que la información que uno aprende es el contenido. Las estrategias intelectuales y su dominio nos ayudarán a hacer algo con este contenido. Aprendizaje e instrucción. Para Gagné, el aprendizaje es un proceso de cambios en la capacidad o conducta de los organismos vivos, más o menos estables, y que persiste pese al tiempo transcurrido, y que no puede ser explicado sencillamente por procesos de crecimiento o maduración, procesos internos. Ni es producto de estados patológicos, debe ser resultado de la interacción del organismo con su medio externo. Es decir, el aprendizaje es un proceso y un producto,
resultados, que pone énfasis en la naturaleza de los procesos internos, en las situaciones ambientales o eventos externos, en el tipo de conductas que pueden ser modificadas mediante el aprendizaje y las características que resultan del mismo. Gagné considera que los procesos internos que ocurren en la mente del estudiante son los que interesa a la teoría del aprendizaje. Destaca la importancia de la expectativa, pues la expectativa que el estudiante pueda tener con respecto a lo que será capaz de hacer una vez logrado el aprendizaje. Asimismo, son importantes en el aprendizaje del alumno los procesos de control o estrategias cognitivas. La instrucción se define como el proceso por el cual el entorno de un individuo es manipulado deliberadamente para permitirle aprender determinadas conductas bajo determinadas condiciones como respuesta a determinadas situaciones. El término técnico instrucción señala un proceso intencional, organizado cuidadosamente para producir ciertas respuestas fundamentales. La instrucción opera desde fuera del sujeto que aprende, y es el profesor que ejerce alguna influencia sobre el proceso del aprendizaje mediante la manipulación del entorno del estudiante de tal manera que sus procesos de aprendizaje progresivos puedan ser facilitados y dirigidos. F. Aplicación de la teoría jerárquica en la actividad educativa. Se señala que el mayor aporte de Gagné está en este aspecto, en la organización de las situaciones de aprendizaje, análisis de tareas, análisis de conducta final esperada, la organización de jerarquías, la derivación de las condiciones externas del aprendizaje y la planificación de las fases del aprendizaje, incluyendo motivación, dirección de la atención, ayuda a la codificación, selección de medios de instrucción, sistemas para proveer retroalimentación a los estudiantes y procedimientos para la enseñanza-aprendizaje. Para que un aprendizaje se produzca, es necesario que el sujeto posea ciertas condiciones internas, pero al mismo tiempo se den determinadas condiciones externas que actúen en forma independiente. Las condiciones internas se refieren a ciertas experiencias previas, motivaciones, capacidades adquiridas por influencia de los eventos externos. Las condiciones o eventos externos son los que pueden ser planteados y ejecutados para activar, mantener, facilitar o mejorar el proceso interno del aprendizaje. Estas condiciones o eventos externos son organizados por el docente. 1. Plantear objetivos educacionales. Los objetivos son enunciados que precisan el logro que deseamos que alcancen los participantes a través del proceso educativo al finalizar un determinado periodo de tiempo. 2. Generar una motivación. Se refiere a una preparación previa y continua para el aprendizaje apelando a los intereses del estudiante. Es crear formas de despertar el interés y relacionarlo con la expectativa de lo que el educando sea capaz de hacer una vez que haya aprendido. 3. Orientar la atención. Es despertar la atención en un sentido general. Proporciona la estimulación verbal para dirigir la observación que en un primer momento debe ser espontáneo, es decir, de desinhibición, para sacarlo de su estado de inseguridad, desconfianza y sumisión, y luego dirigir su observación hacia el objetivo previsto. 4. Orientar el aprendizaje. Constituye el núcleo central de la actividad educativa donde se organizan y sistematizan los contenidos, de modo que conduzcan al logro de los objetivos previstos con el apoyo de recursos seleccionados. 5. Promover la transferencia. Tiene el propósito de afianzar el logro del objetivo, planteando diversas situaciones de aplicación diferentes de la original. 6. Evaluar y realimentar. Es valorar y prever una actuación rápida y precisa. El alumno necesita demostrar lo que puede hacer después de haber sido agente de la acción educativa, no solo para los propósitos del docente, sino para su propio aprendizaje. 4. Teoría conectivista de George Siemens. A. El aprendizaje conectivista. Antes se decía que vivimos en una sociedad del conocimiento. Otros dicen que ahora es la era de la sociedad digital, por lo que resumimos las principales propuestas de esta teoría de Siemens, puesto que no podemos cerrar los ojos a la irrupción del Internet al salón de clases. Ahora, los estudiantes asisten a clases con sus computadoras, tablets, celulares conectados a redes. Como toda teoría,
está sujeta a que la realidad la rechace o valide. George Siemens y Stephen Downes son los autores del conectivismo. Desde esta teoría se explica el efecto del uso de las tecnologías que ha tenido en las formas de aprender y comunicarse de las personas en la era actual. Así, las redes de aprendizaje pueden ser percibidas como estructuras que creamos con el fin de mantenernos al día y continuamente adquirir, experimentar, crear y conectar nuevos conocimientos. Siemens, 2009. El conectivismo es la integración de principios explorados por las teorías de caos, redes, complejidad y autoorganización. El aprendizaje es un proceso que ocurre al interior de ambientes difusos de elementos centrales cambiantes que no están por completo bajo control del individuo. El aprendizaje, definido como conocimiento aplicable, puede residir fuera de nosotros, al interior de una organización o una base de datos. Está enfocado en conectar conjuntos de información especializada y las conexiones que nos permiten aprender más tienen mayor importancia que nuestro estado actual de conocimiento. B. Características diferenciales de la teoría. El conectivismo presenta un modelo de aprendizaje que reconoce los movimientos tectónicos en una sociedad en donde el aprendizaje ha dejado de ser una actividad interna e individual. La forma en la cual trabajan y funcionan las personas se altera cuando se usan nuevas herramientas. El área de la educación ha sido lenta para reconocer el impacto de nuevas herramientas de aprendizaje y los cambios ambientales en la concepción misma de lo que significa aprender. El conectivismo provee una mirada a las habilidades de aprendizaje y las tareas necesarias para que los aprendices florezcan en una era digital. Algunas de las características identificadas en la teoría son: un modelo de aprendizaje en la tecnología de la era digital. El aprendizaje ha dejado de ser una actividad individual. El ente, organización o individuo necesitan de un aprendizaje continuo, para lo cual deben mantener las conexiones. Entonces hablamos de nodos, áreas, ideas, comunidades, interconectados, flujo de información abierto. La sabiduría es el fenómeno emergente de una red donde los nodos son la información y el conocimiento la conexión. La actualización e innovación, la intención, reto, el conocimiento completo no puede existir en la mente de una sola persona. Niveles de evidencia. Aprendizaje autónomo. Es una teoría del aprendizaje que pretende explicar los cambios producidos en la era del conocimiento por las TICs. Se basa en que el proceso de aprendizaje no ocurre solo en el individuo, sino que es un proceso de la sociedad y las organizaciones. Implica en el proceso de aprendizaje no solo valorar el qué aprender y el cómo, sino también el dónde. El conocimiento se construye compartiendo los conocimientos y puede estar tanto dentro como fuera de los individuos. En definitiva, considero que es una teoría del aprendizaje que pretende responder a la necesidad de explicar los cambios y nuevos procesos de enseñanza y aprendizaje de la sociedad del conocimiento. C. Objetivos educativos que se plantea. La palabra clave es conexión. El aprendizaje presupone mantener conexiones permanentes a 3 niveles, entre comunidades especializadas, entre fuentes de información y entre redes. Es crucial y básica la habilidad para ver conexiones entre campos, ideas y conceptos, mapas conceptuales. La circulación e interconexión de conocimientos es fundamental porque así se generan los nuevos conocimientos. D. Rol del estudiante. Los estudiantes son incitados a aprender juntos, a aprender con el otro, mientras mantienen control sobre su tiempo, su espacio, sus actividades, su identidad. Haciendo uso de herramientas de redes sociales, aprender a su propio ritmo puede ser la clave del éxito. Las herramientas permiten a los estudiantes hacer presencia, comunicarse, colaborar, reflexionar y aprender. Desde esta metáfora se puede ver un rol más activo del estudiante que se caracteriza por hacer parte de un ambiente auténtico, su ambiente, el cual apropia bajo los parámetros de autorregulación, motivación e intereses comunes. Observar y emular prácticas exitosas creando un banco de lecciones aprendidas.
Generar pensamiento crítico y reflexivo tan importante en la sociedad del conocimiento. Crear comunidades y hacer parte de comunidades de práctica o redes de aprendizaje. Ser el punto de partida de un proceso de aprendizaje. Tomar decisiones sobre lo que quiere aprender, cómo lo va a aprender y con quién lo va a aprender. Tener el control de su aprendizaje y hacer conexiones con otros para fortalecerlo. Construir redes y ambientes personales de aprendizaje. Evaluar y validar la información para asegurar su pertinencia y credibilidad. Rol del docente. El profesor formado desde los otros enfoques teóricos y acostumbrado a las clases presenciales habituales no está preparado para estos nuevos escenarios de aprendizaje. Por ello, se exige una reformulación de su papel y para ello es pertinente tener en cuenta que debe fomentar sistemas en el que facilite la creación de conexiones. Debe validar la calidad de las conexiones que establece el aprendiz. Debe fomentar en el aprendiz la habilidad y el deseo de continuar la construcción de sentido. Debe saber participar en comunidades de prácticas auténticas. Debe incentivar en los estudiantes la investigación e inmersión en las redes de conocimiento. Debe dar el control a los estudiantes para que estos tomen el control de su propio aprendizaje. Debe de enseñar al estudiante cómo identificar la información del estudiante de la que no lo es. Debe enseñar cómo organizar y aplicar la información encontrada por los estudiantes. Debe de indicarle al estudiante la mejor manera de comunicarse y de pedir ayuda a los expertos. La interacción entre estudiantes. El conectivismo reconoce que el aprendizaje reside en un colectivo de opiniones individuales. El conocimiento está ahí, en cada uno de nosotros, y lo que hacemos es buscarlo cuando lo necesitamos, a su vez que colaboramos en la construcción del conocimiento de otros por todo este concepto de redes de conocimiento, sociales de aprendizaje. No sabemos si todo el conocimiento estará ahí para cuando lo necesitemos. El conectivismo es la fundamentación de las llamadas redes de aprendizaje, que son consideradas la tendencia actual del e-learning. Según comenta Stephen Downes en su ponencia sobre la realidad del aprendizaje virtual. Según Siemens, la ecología y las redes de aprendizaje son estructuras que permiten el aprendizaje personalizado y continuo y deben ser consideradas en el diseño instruccional. Las comunidades de aprendizaje, fuentes de información y los individuos pueden considerarse nodos o puntos de conexión en una red. Estas redes se dan dentro de una ecología de aprendizaje y son claves al diseñar nuevos ambientes de aprendizaje en la era digital. La relación docente-alumnos. Siemens y Downes argumentan que el conocimiento no es algo que se encuentra en la cabeza de los profesores y que puede ser trasvasado a la de los alumnos. El papel del profesor no reside tanto en construir con el alumno un conocimiento nuevo, sino en gestionar y facilitar las herramientas necesarias para que en un contexto de aprendizaje amplio puedan establecerse el máximo número de conexiones posibles, conceptuales, sociales, personales, entre otras. En este contexto, el conectivismo plantea una nueva forma de abordar el proceso de aprendizaje. Se debe romper con la relación tradicional entre profesor y estudiante, en donde el primero es quien tiene el saber y el segundo lo recibe de manera pasiva. Ahora, el aprendizaje es más conversacional, colaborativo, cooperativo, y el docente debe ser facilitador para que los estudiantes construyan buenas conexiones de aprendizaje. El aprendizaje es construido entre todos, compartiendo, creando, relacionando conceptos y tanto el estudiante como el facilitador aportan información y conocimiento al grupo. Aunque la relación es horizontal, el papel del facilitador docente siempre será la de orientar en el aprendizaje. Criterios e instrumentos de evaluación. Los instrumentos de evaluación vienen determinados por la persona que aprende. La evaluación es continua e incierta, ya que el aprendizaje tiene lugar en todo momento y durante toda la vida, con una cierta imprevisibilidad del mismo que aumenta con la duración del periodo de tiempo en el que tiene lugar el aprendizaje. Ya que el aprendizaje puede residir en recursos o sitios no humanos, no podemos centrarnos en el alumno a la hora de evaluar los conocimientos adquiridos, sino que se deberá tener en cuenta la creación y mantenimiento de conexiones necesarias para el aprendizaje continuo.
La intención de las actividades de aprendizaje es de actualizar el conocimiento y mantenerlo al día, ya que el conocimiento está creciendo exponencialmente. Puede cambiar rápidamente lo que es percibido como la realidad. En las teorías anteriores interesaba saber cómo y saber qué. Con el conectivismo, esto está siendo complementado con saber dónde, la comprensión de dónde encontrar el conocimiento requerido. El mayor valor de esta teoría es el enlace hacia el concepto de aprendizaje para toda la vida, que nos hace pensar en un cambio desde el aprendizaje formal al informal.